Para este proyecto tenemos como caso de estudio el proceso de transesterificación para la obtención de biodiesel a partir del aceite de palma en un reactor por lotes. Los integrantes de este equipo son Pierre, Marco, Jorge, Andrea, Nadia y yo, Brandon. En la tabla de contenido tenemos que habrá una introducción, un objetivo, una metodología, resultados y discusiones, conclusiones y bibliografía. Introducción. ¿Qué es la transesterificación? Esto se refiere a la reacción de un triglicérido con un alcohol para formar ésteres y glicerol. El enfoque que tendrá este estudio es sobre esta reacción, ya que se requiere la obtención de biodiesel a partir del aceite de palma en un reactor por lotes. Para la producción de biodiesel deben reaccionar un mol de triglicérido con 3 moles de alcohol, en este caso alcohol etílico, lo cual sucede en 3 etapas. Para la primera etapa tenemos que el triglicérido reacciona con el primer mol de alcohol etílico, lo que resulta en la formación de un mol de etilester y un mol de diglicérido. Del diglicérido se separa una cadena de ácido que reacciona con el segundo mol de alcohol etílico, formando una molécula de etilester y una molécula de monoglicérido. El monoglicérido formado se combina con el tercer mol de alcohol etílico y forma una molécula de etilester y una molécula de glicerina. Ya que este proceso puede crear saponificación, es decir, formar jabones, se requiere un catalizador. En este caso se aplicará un catalizador que es hidróxido de sodio, es decir, un catalizador básico. Ya que estamos hablando de grasas, es necesario que estén bajo condiciones de temperaturas altas. En este caso serían condiciones de temperatura arriba de 50 grados Celsius, ya que se requiere que sea líquida la sustancia, que en este caso es aceite de palma. Objetivo: estudiar el proceso de transesterificación del aceite de palma para la obtención de biodiesel en un reactor por lotes. Como punto número 3 tenemos la metodología. En la tabla 1 tenemos la composición química del aceite de palma, que está compuesto por tripalmitina, trioleína, trilinoleína y ácido pálmico. Tenemos su fracción molar y su peso molecular en kilogramos por kilomol. Y en la tabla número 2 tenemos las propiedades físicas del aceite de palma y el alcohol etílico. En la tabla 3 podemos ver las constantes de velocidad consultadas en la referencia que se muestra aquí abajo. Para dar pie a la metodología, partimos de que contamos con 3 reacciones que se encuentran presentes en todo el sistema, con el fin de obtener la producción de biodiesel, donde la primera reaccionan los triglicéridos con el alcohol, formándonos diglicéridos más biodiesel. En la segunda tenemos que reaccionan los diglicéridos y el alcohol para formar ahora monoglicéridos más biodiesel. Y por último, en la tercera reacción, el alcohol y los monoglicéridos reaccionan para formar glicerina más biodiesel. Cabe recalcar que las 3 son reacciones reversibles. Posteriormente, se procede a obtener las tasas de reacción para cada uno de los compuestos involucrados en la misma, utilizando la siguiente ecuación, donde la derivada de la concentración del compuesto I sobre la derivada del tiempo nos da como resultado la tasa de reacción de dicho compuesto, obteniendo así el siguiente sistema de ecuaciones. Como se puede observar, tenemos 6 ecuaciones distintas, representando una por cada compuesto del sistema, las cuales están en función de las concentraciones de las demás sustancias presentes. La última, el ácido graso, es igual a 0 debido a que es un inerte, es decir, su concentración no variará con el tiempo. Continuando con la presentación, en la siguiente diapositiva se plasman en la figura 2 lo que son las ecuaciones que se emplearon para calcular las variantes de los triglicéridos, mono y diglicéridos y los correspondientes etiles. Ahora bien, en base al planteamiento del sistema de reacciones, se sabe que en un tiempo igual a 0, solo los triglicéridos, el alcohol etílico y el ácido graso libre estarán presentes, pero a medida que pase el tiempo, es decir, cuando T sea igual a T, se tendrán presentes en diferentes concentraciones a todos los compuestos involucrados, es decir, que además de los 3 anteriormente mencionados, estarán presentes los diglicéridos, monoglicéridos, biodiesel y la glicerina. A partir de la información obtenida, se plantean las siguientes consideraciones. Número 1. No existe entrada ni salida de materia durante todo el tiempo transcurrido de la reacción. Número 2. La concentración de cada uno de los compuestos es la misma en todos los puntos del sistema. Número 3. Las concentraciones de cada uno de los compuestos variarán con respecto al tiempo, exceptuando el ácido graso, es decir, el inerte. Y número 4, el volumen permanece constante durante todo el tiempo transcurrido de la reacción. Se debe notar que la composición de la tripalmitina en los triglicéridos es igual a la composición de la dipalmitina en los diglicéridos. Asimismo, la composición de la monopalmitina en los monoglicéridos y la composición del etilpalmitato en el biodiesel.
sean el volumen de la mezcla, el volumen del aceite y volumen del alcohol, los volúmenes de la mezcla reaccionante, el aceite de palma y el alcohol etílico respectivamente se representan mediante la ecuación número 20. El volumen y la masa del aceite se puede expresar mediante la ecuación número 21 y la masa de aceite de palma mediante la ecuación 22. Si reemplazamos la ecuación 21 y 22, obtenemos que el volumen del aceite es igual al número de moles del aceite por la multiplicación del peso molecular del aceite sobre la densidad del aceite en la ecuación 23. Además, el número de moles de los triglicéridos va a ser igual a la fracción de los triglicéridos por el número de moles del aceite. Si reemplazamos el número de aceite en la ecuación 23, obtenemos la ecuación 24, donde el número de moles de los triglicéridos es el total de los triglicéridos en el aceite de palma. Procediendo de la misma forma, para el alcohol etílico se tendría la ecuación 25. Por la relación estequiométrica entre el alcohol y los triglicéridos, el número de moles de alcohol etílico agregado en el aceite es igual al número de moles de alcohol, igual a 3 por el número de moles de los triglicéridos en la ecuación 25. Si reemplazamos la ecuación 24 y 26 en la ecuación 20, obtenemos que el volumen de la mezcla va a ser igual al número de moles de los triglicéridos por el peso molecular del aceite sobre la fracción de los triglicéridos por la densidad del aceite, más 3 por el número de moles de los triglicéridos por el peso molecular del alcohol sobre la densidad del alcohol en la ecuación 27. Si llevamos a cabo el desarrollo algebraico de esta ecuación, simplificando, obtenemos lo que es la ecuación número 28, que está al final de la diapositiva, donde la densidad del alcohol y el peso molecular del alcohol etílico que están representados ahí, respectivamente. Concentraciones iniciales de lo que es los triglicéridos, el alcohol etílico y ácido graso están representados en la siguiente diapositiva, donde la concentración inicial de los triglicéridos en la mezcla reaccionante está representada en la ecuación número 29, mientras que la concentración inicial del alcohol etílico está representada mediante la ecuación 30, y por último obtenemos que el mismo análisis se determina que la concentración del ácido graso es representado mediante la ecuación 31. Posteriormente, la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales de la número 2 a la número 7 está basado en el método numérico de Runge-Kutta de orden superior, de cuarto orden, el cual consiste en un método iterativo que para poder avanzar al siguiente paso es necesario conocer la información del paso anterior, es decir, para avanzar al paso n+1 es necesario conocer la información del paso n. Tomando en cuenta la descripción anterior, las fórmulas a utilizar para un método de Runge-Kutta de cuarto orden son las siguientes, donde y de i más 1 será igual a y de i más un sexto de k1 más 2k2 más 2k3 más k4 por el tamaño de paso, donde k1 será nuestra función evaluada en x de i y y de i. Para k2 será la misma función evaluada en x de i más un medio de h y de i más un medio de k1 por h. Para K3 es la misma situación que en K2, sin embargo, se sustituye la K1 por la K2, es decir, tienen una K anterior cada una de estas. Y para K4 será esta misma función evaluada en x de i más h y y de i más K3 por h. Como deseamos encontrar las concentraciones que se encuentran en función del tiempo de cada uno de los compuestos del sistema, es decir, 6 en total, se necesita evaluar el método numérico en cada uno de estos, es decir, encontrar los 4 parámetros K para poder evaluar la concentración en el tiempo determinado, obteniendo así un total de 24 coeficientes K y 6 concentraciones para cada iteración, tomando un paso de integración de h de 2 segundos, es decir, 0.033 minutos, y un tiempo máximo de 3000 segundos, es decir, 50 minutos. Y a continuación se muestra el desarrollo de las ecuaciones para la obtención de las concentraciones con base al método de Runge-Kutta para cada tasa de reacción de cada componente, en este caso para los triglicéridos, para el alcohol, los diglicéridos, los monoglicéridos, la glicerina y el biodiesel. Análisis de sensibilidad. Para el efecto de la temperatura, según la referencia consultada, donde se estudió el efecto de la temperatura en la transesterificación del aceite de palma a una concentración del catalizador hidróxido de potasio del 1% y una relación molar metanol-aceite de 6:1, debido a la naturaleza semisólida del aceite de palma a temperatura ambiente, la temperatura mínima utilizada en ese trabajo fue de 50 grados Celsius, ya que por debajo de 50 grados Celsius la alta viscosidad del aceite causaba problemas en el bombeo y la agitación. Las temperaturas de almacenamiento del aceite de palma eran de unos 55 grados para mantener su liquidez. La temperatura máxima estudiada fue de 65 grados, porque el punto de ebullición del metanol es de 68 grados Celsius. El efecto de la temperatura en este rango de 50 a 65 grados casi no es notable. Rendimiento y selectividad global.
Primeramente se mantuvo constante la concentración inicial de alcohol y se disminuyó y aumentó 5 veces el 10% de la concentración inicial de triglicéridos. Los valores del rendimiento de biodiesel respecto a los triglicéridos y de la selectividad global del biodiesel en comparación a los demás productos a un tiempo de 50 minutos para las distintas concentraciones se muestran en la tabla 4 y se muestra su comportamiento en las gráficas 6 y 7. Ahora se mantuvo constante la concentración inicial de triglicéridos y se disminuyó y aumentó 5 veces el 10% de la concentración inicial de alcohol. Los valores del rendimiento y de la selectividad global, igualmente a un tiempo para 50 minutos, para las distintas concentraciones, se muestran en la tabla 5 y se muestra su comportamiento en las gráficas 8 y 9. Ahora comenzaremos con los resultados y las discusiones. Inicialmente, necesitamos tener la tabla número 6, la cual se mencionó anteriormente, que es la composición química del aceite de palma. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos los valores de las fracciones molares de las sustancias que vamos a estar utilizando. Ahora, entrando al método de Runge-Kutta, es importante tener los valores de la tabla 3, que son las constantes de velocidad de reacción. Es importante mencionar que las Ks tienen unidades de minutos. Es por ello que debemos de hacer una conversión de segundos a minutos, teniendo un paso de 0.033 minutos. Y se escogió un incremento de 2 para poder obtener valores similares a la concentración del artículo que consultamos. Bien, necesitamos la tabla número 9, que son las constantes de equilibrio. Y se puede ver que las reacciones son elementales en el primer orden, las cuales fueron nuestras consideraciones, y ya que la reacción 3 es la que más favorece la producción de productos, ya que tiene un valor mucho mayor a 1, y la 2 es la que menos favorece por tener el valor más pequeño. Ahora comenzamos a mencionar cuáles son los valores de los perfiles de concentraciones a través del tiempo. En esta tabla es importante mencionar que se muestran los valores cada 10 minutos, recordando que se obtuvieron con un intervalo de 2 segundos. Como se puede ver en la tabla, los reactivos de los triglicéridos y el alcohol se comienzan a consumir. Esto significa que la reacción 1 está favorecida hacia la producción de productos, los cuales son los triglicéridos y el biodiesel. La cantidad de ácidos grasos es constante debido a que este no participa en las reacciones, por tanto se puede considerar como un compuesto inerte. Además se considera un volumen constante al estar en fase líquida todos los productos y todos los reactivos. También es importante recordar que el producto deseado es el biodiesel. Estos valores que se están mostrando en la tabla se van a poder apreciar mejor más adelante con el gráfico 1. Bien, tenemos la tabla del perfil de concentraciones de los 3 tipos de triglicéridos y los diglicéridos, que también fueron tomados cada 10 minutos. Y de igual forma tenemos la tabla de los perfiles de concentraciones de los 3 tipos de monoglicéridos y de los etiles, que también fueron tomados cada 10 minutos. Esta es la gráfica 1 que mencionaba anteriormente, donde se pueden apreciar mejor las tendencias de las concentraciones. La alimentación inicial de los triglicéridos y el alcohol se consume produciendo productos que a su vez reaccionan con el alcohol. De forma global, mayoritariamente, las reacciones favorecen a la producción de biodiesel. También se observa que a un tiempo de 3000 segundos se llega a un estado casi estacionario, donde ya no hay más producción de productos. En esta gráfica podemos mostrar las concentraciones que se obtuvieron de la composición del aceite de palma de los triglicéridos según los valores de la tabla 11 que se mostró anteriormente. En este caso es la gráfica de los diglicéridos, que también fueron de los valores de la tabla 11. Aquí es la gráfica de las concentraciones de los monoglicéridos. Estos fueron los valores de la tabla 12. En este caso es la gráfica de las concentraciones, pero de los étiles, que también fueron tomados los valores de la tabla 12. Ahora bien, mencionando las gráficas del rendimiento y selectividad global, en el gráfico 6 se puede ver una tendencia casi lineal del rendimiento al disminuir la concentración inicial de los triglicéridos, donde se obtiene mayor rendimiento en su consumo final. Y en el gráfico 7, al aumentar la concentración de triglicéridos, esta favorece la selectividad de la producción de biodiesel. En este caso, tenemos el gráfico 8, que se puede ver cómo aumenta la concentración inicial de alcohol, dando un mayor rendimiento en el consumo de los triglicéridos. Y por otro lado, en la gráfica 9, que es de forma contraria, al disminuir la concentración de alcohol, se favorece la selectividad de la producción de biodiesel. Conclusiones. Mediante el análisis cinético de la reacción en 3 etapas, se obtuvo el comportamiento de las concentraciones de cada sustancia que intervino con cada mol de alcohol con respecto al tiempo, en un reactor por lotes. En este análisis se aplicó el método numérico de Runge-Kutta para
para solucionar el sistema de ecuaciones que representa cada modelo de concentración con respecto al tiempo, como se ve en la gráfica 1. El monoglicérido tiene una concentración muy baja y que casi no cambia con respecto al tiempo. Además, se puede ver que el biodiesel tiene un aumento considerable después de haber transcurrido los 3000 segundos, por lo que el proceso de obtención se lleva a cabo de forma exitosa. Otro punto importante que nos arroja la gráfica 1 es que el alcohol sigue teniendo una concentración muy alta, incluso después de haber sucedido el proceso de la reacción en 3 etapas. Ya que el biodiesel presenta concentraciones de alcohol altas, podría agregarse una recirculación o algún método de separación donde se extraiga el máximo de alcohol si es que se desea un biodiesel más puro. Finalmente, la gráfica nos arroja que todas las sustancias muestran un estado estacionario después de haber transcurrido los 3000 segundos, aproximadamente 50 minutos. Referencias. Estas serían las referencias que se utilizaron para la realización de este caso y eso sería todo por nuestra parte.